El suicidio, el acto de quitarse la vida, el acto de romper uno de los instintos naturales, que es el de conservación, que está extendido en prácticamente todas las especies de seres vivos. El suicidio es un tema que por desgracia se ha puesto de moda últimamente porque se ha producido un incremento de los actos suicidas y sobre todo en población joven. El suicidio, en la mayor parte de las ocasiones, está producida o producido o por una enfermedad mental, el 90% de los cuadros son depresivos, o puede estar producido por otra serie de circunstancias, estresores psicosociales graves, desempleo, ruina o enfermedades degenerativas o enfermedades dolorosas. Creo que en este último caso el suicidio es una de las cosas que refleja una sociedad poco avanzada. Nadie con esas características debería de suicidarse, debería de tener una muerte asistida, como sucede, por ejemplo, en Suiza y en otros países del norte de Europa. El suicidio es el peor final de cualquier proceso. La eutanasia es otra cosa. La dignidad de la muerte y evitar sufrimientos estúpidos para uno mismo o para su familia se deben de solucionar con una eutanasia, no con un suicidio. El suicidio también tiene género. Es más frecuente en hombres. Y además, el hombre de naturaleza es más bruto y el suicidio en el hombre es más violento. Las mujeres hacen más intentos, pero consuman menos los suicidios. Luego veremos cifras. Y los suicidios en la mujer no suelen ser tan violentos, suelen ser por ingestas de venenos o cosas parecidas. De hecho, el suicidio es el portazo final, es aquello que hace una persona que piensa que así soluciona sus problemas. ¿Qué factores de riesgo hay asociados al suicidio? Por ejemplo, la posesión de armas de fuego. Y de hecho, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad del Estado tienen muchas veces el uso de sus armas reglamentarias como armas suicidas. Hay otro tema también que está en estudio, que son los antecedentes familiares de suicidio. Aquí pueden haber varias explicaciones, no es tema entrar en ellas, pero aquellos de vosotros que tengáis interés lo podréis hacer. El abandono o el maltrato en edades más tempranas también es un tema muy asociado. Y otro serían los temas de las rupturas sentimentales. Hay mucho suicidio por desamor, el cual de alguna forma deberíamos de prevenir, haciendo ver al suicida que lo único que va a hacer es un daño temporal y luego posiblemente nadie, ni su amada ni su amado, pues no conservarán un recuerdo más que lejano y desagradable. ¿Hay algún tipo de síntomas que antecedan a las posibilidades de suicidio? Los hay. Regalar pertenencias, hablar de marcharse y todos los cuadros depresivos de una cierta intensidad. ¿Recordáis cuando hablábamos de la depresión que cogíamos el test de Beck y la pregunta que tenía en relación al suicidio decía, pienso que estaría mejor muerto, tengo planes decididos de suicidarme? Podéis recurrir a el YouTube número 2 de nuestra colección y repasarlo. Este mismo autor, Beck, en 1974, editó una escala de intencionalidad suicida
y unos años después hizo una de ideación suicida. La primera escala era previa al intento de suicidio y la segunda era a posteriori, evidentemente de suicidios no consumados, porque todavía nadie ha conseguido pasar escalas a los suicidas consumados. Incluso unos años después, Plutchik hizo también una escala sobre riesgo suicida, también era autoaplicada. Con todo esto, quiero decir que el suicidio es muy antiguo, vamos, tan antiguo como la existencia del ser humano. Yo hace un par de meses perdí a un paciente por suicidio, a una persona que conocí hace mucho tiempo, y alguna pequeña sospecha tuve, pero le vi 24 horas antes de suicidarse y no pasó de una pequeña sospecha que había tenido en otras ocasiones. Esto quiere decir que cuando el suicida tiene sus ideas claras, es muy difícil de evitarlo, pero si hay posibilidad, se debe de hacer. Vamos a colgaros también un documento de 12 puntos que puede ayudar a los padres a tener una cierta idea del riesgo de suicidio de sus hijos. Uno de los temas claves en el suicidio es lo que se llama el contagio. Y el contagio se ha incrementado con todo el tema de las redes sociales. Por lo tanto, otra de las cosas malas que tienen las redes sociales es que incrementan trastornos como los trastornos de la alimentación, como el suicidio y algunos otros más que tampoco es cuestión de entrar en ellos. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado que los países desarrollados vayan haciendo planes integrados de acción específica en el suicidio dentro de sus programas de salud mental. Creo que el suicidio solo es abordable desde una buena red de salud mental y servicios sociales trabajando al unísono. Hay cifras que de verdad ponen los pelos de punta. Por ejemplo, en menores de 24 años la primera causa de muerte es el suicidio, lo cual es espantoso. En el año 2020 en España se produjeron 3.941 suicidios. Esa cifra se queda corta. Muchos suicidios se acaban confundiendo con muerte natural, porque además muchos de ellos son a base de accidentes de tráfico o cosas así que han sido provocadas, pero que no han podido ser identificadas como intencionales. Decía que en el año 2020 se produjeron 3.941, lo cual significó, con respecto a las cifras de 2019, un aumento del 7,4. No tenemos todavía, o por lo menos yo no dispongo de ellos, de datos del 21. Yo os hablo desde Valencia, por lo tanto voy a tocar las cifras de Valencia. En el año 2017 hubo 397 suicidios. En el 18, 396. En el 19, 450. Y en el 2020 baja un poco esa cifra, 438. Repartido por géneros, 318 fueron hombres y 120 mujeres. Todo esto ha llevado a que la Consellería de Sanidad haya establecido un plan de prevención del suicidio. Espero que este quinto YouTube haya sido de vuestro interés y os adelanto que en un par de semanas tengo previsto el tema, el próximo. Va a ser el estrés y va a llamarse Estrés, el cáncer de nuestra vida mental. Creo que el estrés, de él en algunos momentos en la vida no se salva nadie. Que tengáis una buena quincena y bueno, yo sigo con ilusión
darle a me gusta, compartirlo, porque mis YouTubes no tienen más que una finalidad: informar seria y científicamente de una serie de problemas muy graves que en ocasiones son abordados de forma absolutamente inadecuadas. Cuidaros mucho y nos vemos en 2 semanas.